Igual el de arañas, la idea es que no se lo copien de ahí porque tengas el cuestionario. Después me avivé después de subir el cuestionario que tenía resuelto ahí. Así que la idea es que lo hagan sin mirar eso. Me avivé después, pero bueno, puede fallar. Bien. Bueno, primero vamos a hacer, les voy a compartir un segundo la pantalla. Acá. Share screen. Vamos a grabar esto. No, comparto todo. Ahí está. Primero, si se acuerdan, vamos a checar ahí. ¿Se acuerdan que teníamos primero el del atropellamiento y nos habíamos quedado con el tema de las conclusiones? ¿Están acá conmigo? ¿Se acuerdan que habíamos visto esto? Los intervalos de confianza y que teníamos algunos que era la distancia al parque, el OpenL que eran menores a 1 y el otro que era mayor a 1. Y nos había quedado alguna dudita con el tema de los porcentajes. ¿Te acuerdan? Sí, sí. Estás grabando, Ale, vos ya, ¿no? Sí. Joya. Bueno, primero, no había ningún error con esto de los porcentajes, ¿sí? Así que después sí que lo podemos ver, pero como esto está en porcentaje, tenemos un % acá metido, ¿sí? Para llevar al cuánto porcentaje aumenta o disminuye. Entonces, el porcentaje era el complemento de esto de la unidad y después multiplicado por 100, ¿sí? Les aviso para que después si quieren lo chequeen. Por eso, por ejemplo, este da 3,11 porque simplemente es correr 2 unidades y ya. ¿Está bien? Entonces, lo que nos habíamos quedado acá era que nosotros teníamos la Poisson, que lo único que se nos agregaba era el tema de la función esta link, que era la exponencial, y después el resto del análisis era muy similar al que veníamos teniendo, ¿sí? Tenemos un poco el tema de los supuestos que se van como empantanando, y ahora con Bernoulli va a ser peor todavía, pero después el resto es muy sencillo y muy similar. Y para esto habíamos hecho selección de modelos con la drop 1, con el add 1 creo que era que era la contada del drop 1, y llegamos al modelo que queríamos, o al menos un potencial modelo. Entonces todo lo que habías visto vale igual. Lo que tenían al final del ejercicio era, por ejemplo, la parte de la predictora, ¿no? Tengo a alguien con el micrófono abierto, a ver. No sé quién es. Ale debe ser, sí, seguro. Ahí está. Sí, está. Bueno, Ale quedó acoplada. Entonces, acá lo que veían, por ejemplo, era la parte de la predicción, que servía también un poco de las veces de la validación de modelos. ¿Se acuerdan? Cuando validamos modelo teníamos el predicho versus lo observado. Solamente que acá no tenemos linealidad como cuando estamos viendo modelos generales. Entonces, esto lo pueden hacer para cada variable, ¿sí? Para cada variable que tengamos. Fíjense que está hecho solamente para distancia. El tema es que tenemos las otras, a ver dónde está. Fíjense, si miran cómo está construido este gráfico, acá está la clave. Nosotros armamos una base de datos, ¿sí? Sobre la cual queremos trabajar, y lo que hace es hace un data frame que llama a una columna de park, igual que la variable que teníamos del modelo, y hace la secuencia del mínimo de los datos al máximo de los datos, ¿sí? Y después a OpenL y a LWAT le pone la media de los datos. Entonces lo que estamos haciendo acá este gráfico es predecir sobre distancia al parque, pero para un valor medio de las otras. Esto era el mismo caso que teníamos cuando tenemos las continuas, que no podemos en 2 dimensiones ver todos estos, cómo varían todas las variables. Entonces tienen que clavar algún valor en la media o en algún valor de interés. Lo pueden hacer para cualquier valor de esto, ¿no? Y después ahí sí tenían el predict le pasan el modelo directamente que teníamos y le ponen esto como new data, le ponen el data frame que tenían. Este data frame que arman ustedes tiene que ser completo, o sea, tiene que tener las mismas columnas que tiene el modelo. Si falta alguna de las variables, va a chillar y no lo va a poder hacer. Y después simplemente se hace el gráfico donde se ponen las dos cosas y se hace lindo. ¿Está bien? Bueno, eso era ese. Y después teníamos el del de arañas. Entonces, ahora les pregunto a ustedes si alguien me dice un poquito de qué iba este problema. Querían estudiar si el glifosato afectaba la cantidad de huevos que ponían unas arañas. Bien, entonces, ¿cómo era el diseño? ¿Qué teníamos?
Tenemos 10 unidades, 10 hembras por tratamiento, ¿sí? ¿Y qué se registra? Número de huevos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces es un diseño bien sencillo, no hay mucha cosa, donde tenemos número de huevos por hembra, por eso estamos pensando en una Poisson, ¿sí? Y tenemos una sola explicatoria, que es el tratamiento con los 3 niveles, los 2 de glifosato y el control, ¿sí? Entonces, hacen un poco descriptiva, ¿sí? Miran los desvíos, miran las cosas, pueden hacer no me quiero detener mucho en eso, pueden plantear el modelo, esto después lo pueden ver. Lo importante era ver esto, ¿no? La parte de esto, que nos daba, ¿qué nos daba? Su dispersión, ¿estamos de acuerdo? Acuérdense que... Mazo, ¿cuánto eran Mazo. los valores? Sí, Claro. ¿no era 0,5? 0,75 para abajo, 1,5 para arriba. Pero, o sea, el sentido, si bien es arbitrario, ¿cuál es el mínimo valor de dispersión que podemos tener? 0. 0. Entonces, si estamos asumiendo que 1 es lo ideal, tenemos un rango de 0 a 1 nada más para subdisperso. Entonces, si bien no es que lo estamos dividiendo por eso, cada cambio para abajo, entre 1 y 0, es como que influye mucho más en la subdispersión de lo que puede influir la sobredispersión. O sea, la sobredispersión puede tener valores muchísimo más altos, y la subdispersión no. Entonces, también lo pueden pensar por ese lado, que es como un poco más conservativo cuando hacemos de subdispersión, somos un poco más conservativos para eso, ¿sí? Cuando tenemos subdispersión, bueno, ahí estamos medio jodidos y tenemos que, una de las opciones es hacer la quasi-Poisson, ¿sí? La quasi-Poisson, acuérdense que el problema que tiene es, sobre todo, sobre el A y C. Entonces empiezan a tener modelos en los cuales hay algunas funciones que no se pueden calcular, pues no se puede calcular la verosimilitud, entonces hay algunos diagnósticos que no podemos hacer. Ahora, los modelos quasi lo que quieran, ¿qué es lo que hacían? Arreglan el error estándar. Claro, entonces agarran el parámetro ese de dispersión que tengamos y van a corregir los errores estándares, que es lo que se nos ve afectado, ¿sí? Acuérdense que es siempre lo mismo que antes. El error estándar sí nos afecta, entonces eso nos afecta los intervalos de confianza, y entonces cuando queremos asignar diferencias entre grupos es donde vamos a tener los problemas. No cambia en nada eso que estábamos viendo, ¿sí? Y la otra era... en validación, no tengo acá. El Conwell-Maxwell-Poisson, ¿sí? La Conwell-Maxwell-Poisson es una distribución totalmente diferente, ¿sí? Tiene parámetros distintos, ni siquiera nos metemos. Si ustedes pueden mirar en Wikipedia la distribución, tiene una fórmula de densidad mucho más compleja. No vamos a profundizar eso ni cerca, porque nada, no la tenemos, o al menos yo no la tengo tampoco clara con eso ni cerca. Solo sé que te permite, o sea, es mucho más flexible en esas cosas, ¿no? Esos términos de sobre y de subdispersión. Entonces es mucho más flexible en eso. El tema, bueno, los parámetros estos son más difíciles quizás de interpretar biológicamente, entonces por lo general preferimos arrancar con las otras que son más cercanas al menos a nosotros. ¿Tiene alguna pregunta con ese? Porque no es que tenga mucho de nuevo, sino que era solamente que lo pudieran hacer ustedes para ver cómo salía con su dispersión. ¿Tienen alguna duda de este? Sí. La Conwell-Poisson sí te permite, o sea, calcular los A y C. Sí. Ok. Sí. Después, bueno, no había mucho más que eso, ¿sí? Lo que sí había que... ¿Dónde está? Acá, Bueno, había un temita con esto, no sé si lo ploteé, a ver. No lo ploteé, bueno, a ver, bánquenme un segundo que abro. No, TP6, ¿dónde está? Espérenme que voy a abrir el... Una duda que me surgió a mí cuando estaba haciendo es que cuando ajustaba el modelo con esta distribución rara, no me acuerdo el nombre, Conwell-Maxwell, sí. Conwell, después quería calcular la devianza y el coeficiente de dispersión para ver si lo había arreglado, y me daba algo raro, me tiraba como resultado un numeric entre paréntesis 0.
porque no te lo devolvía. Por Claro. eso, después si querés podemos ver en particular, hay eso pasa un poco lo de siempre, algunas veces no interactúan bien alguna función que uno quiera poner con esta distribución, ¿sí? Entonces depende, es como con los residuos, depende en qué librería estamos usando, hay cosas que podemos hacer y cosas que no. En ese caso hay que mirar específicamente cómo obtengo tal parámetro para tal distribución. Claro. No, está mucho más abajo, era como en la línea 600. José, yo tengo una pregunta. Sí, acá, sí. Si no tenés el AIC, ¿qué criterio usás para ver qué modelo es mejor? ¿La de Bianza? No, depende, o sea, ahí depende un poco, en este caso de su dispersión, depende un poco qué es lo que, no tenés muchas alternativas más que la Conwell-Maxwell, por ejemplo, o la Quasi-Poisson. Para ponerlos a competir, Pero los modelos. corres- Sí, decime. No, que una vez que corres ambos modelos, decís, bueno, ¿cuál es mejor? Por eso, por lo general no podés preferimos no los quasi, porque es como un arreglo medio bruto, Claro. pero tampoco es tan sencillo compararlos libremente, por lo general, si no es AIC, si hay alguno que te permite la IC, no tenés muchas alternativas de comparar, porque si haces, por ejemplo, la ANOVA de los modelos, necesitas que estén anidados, entonces ahí puedes llegar a tener un problema de que si cambiaste la distribución, no necesariamente es un modelo que esté anidado, ¿sí? Porque está modelado con otra distribución. Claro. Eso tendría que mirarlo bien, pero me animaría a decir que la ANOVA para esos dos no debería de funcionar. No debería funcionar, no tendría que ser el más correcto. Igual lo voy a chequear. En general eso. los quasi son menos preferidos que los otros. Sí, exactamente. Acá estamos, ¿no? Voy a correr un segundo esto porque les quería mostrar algo que nos generó discusión interna. Ya tengo que correr todo de vuelta, me cacho. Dale, acá. Bueno, ahí está corriendo, porque ahora les quería mostrar esto, el comp. Bueno, acá lo que está el modelo hecho. Fíjense, el modelo que estoy usando es el 3, que es el que está con la comp Poisson, con el Maxwell Poisson, ¿sí? Que es simplemente el número de huevos en función del tratamiento. Con la librería esta, la GLMM TMB. Lo que les quería mostrar era esto que hicimos, el mmins. Entonces la idea era comparar los grupos. Ay, perdón, José, ¿te puedo hacer una pregunta sobre esa library que tenía? Que yo intenté hacer todo con esa library y cuando quise, por ejemplo, calcular el parámetro de dispersión, que tengo que usar los grados de libertad residuales, no los pude, como que no los podía sacar de esa library. O sea, escribiendo así la función, ponía df, resir, df, no sé qué. Sí, pero es por eso. Y como que no los podía extraer. No, hay que mirar el detalle de esta librería, cómo te los da. No, es lo que decía. Hay librerías que tienen métodos particulares. Ok. Acá te usa ¿sí? Sí. O sea, te está diciendo que está calculándolo ¿sí? En definitiva, nos podemos quedar con que está contemplándolo. Lo que no sé es si lo podés obtener directamente. Hay que mirar para hacer la cuenta, digamos, manual y como que no pude. No sabía eso cómo hay que mirar el detalle de la librería. Después, si quieren, lo buscamos. Yo después lo puedo buscar. Yo tengo otra pregunta sobre eso. Sí. Quizás me voy a mandar otra macana más. Pero usando la library, si después calculo de nuevo la dispersión, me da 0. Con esa library, con Conwell Maxwell Poisson. Bueno, cuando pasa eso es lo que discutimos un poco también la otra vez. Sí, con lo de es lo que me pasó a mí igual. O sea, como que yo lo calculaba y me daba 0. Y después me fijé que era porque no tomaba como los grados de libertad residuales. No sé, como que no se puede hacer. Bueno, después, si no, cuando están haciendo el ejercicio de la Bernoulli, lo chusmeo y después les digo si es fácil con qué librería sale. Lo que les quería mostrar era esto, el compare, ¿no? La comparación. Entonces,
Acá teníamos, por ejemplo, la comparación era hacer el M-Means, teníamos control, glifo alta, glifo baja, la parte de las medias, los intervalos de confianza para las medias, y estaba en type response, o sea, estaba en la escala de la respuesta. Fíjense que dice, están retransformados en la escala logarítmica. Y acá es donde está el contraste. Una de las cosas que también sirve para darse cuenta en qué escala estamos, en la parte de contrastes, fíjense que acá lo que está haciendo es dividido. ¿Sí? Está control dividido glifo alta. Eso es lo primero que les está diciendo, que estamos en type response, que son relaciones entre. Si estuviese en la escala de predictor lineal, ahí sí estaríamos restando acá. Ahora lo voy a hacer con la escala del predictor lineal y van a ver que en vez de la división está haciendo la resta. Pero lo que les quería mostrar... Ay, esperen porque no hizo... Denme un segundo más. La librería, la de los intervalos de confianza del M-Means. El source acá. Y ahora bajo de vuelta. No me embola hasta ahora. De parte. Acá. Bueno. Entonces, si lo vuelvo a hacer. Bueno. Ahora tenemos los intervalos de confianza, ¿sí? Fíjense. Entonces, una de las preguntas era, acá tienen que decir cuánto más es uno que otro, ¿sí? En cuánto se reduce, en cuánto se aumenta. Y fíjense que la conclusión de esto, de esta pregunta era, o la pregunta de cuando tienen que concluir, ¿sí? Tienen que concluir respecto a qué es lo que pasa en un tratamiento respecto al control. Entonces, primero esto, control grifo alta. ¿Cuál es la conclusión, al menos grande, sin los números? Que el glifosato reduce el número de huevos por hembra. Que reduce el número de huevos por hembra. ¿Dónde lo ven? Y si el ratio es mayor a 1, ¿qué significa? Que este valor es más chico. ¿Estamos de acuerdo? Es más chico del control. Sí. Entonces, lo tratado con glifosato tienen menos huevos. Y en este problema tiene sentido biológico, ¿sí? Va a tener sentido. Siempre puede tener sentido o no, pero digo, va en línea con la hipótesis que es que si yo aplico glifosato, reduzco la fecundidad en las arañas. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bien. Entonces, la pregunta es, cuando ustedes quieren concluir y quieren informar, ¿en cuánto reduce? ¿Cómo lo sacan? ¿Cuál es el porcentaje de reducción? Tendríamos que dar vuelta esta división, ¿no? ¿Cómo lo dan vuelta? Porque no es, ahí está el tema, no es el plus que es lo que estaba mal en el PDF que les subí. No es un 40 y un 57%. Claro, podríamos hacer... Ahí está el... No es 1 dividido ese valor. Exactamente. Y después uno, le restas. Le restas 1. Exactamente. 1, o sea, la inversa de estos valores es lo mismo que hacer la inversa de esto para que quede en sentido, en lenguaje para hablar, digamos, coloquial. Pero si ustedes hacen la inversa de esto, ahí, y después le restan 1, ahí sí van a poder concluir lo que estábamos queriendo concluir. Por ejemplo, si yo hago 1 sobre 1,397, me da esto, ¿sí? ¿Y qué significa este valor, 0,72? Significa que... ¿Cómo? Perdón, no. No, decime, dale. Si ustedes hablan, mejor para mí. Que disminuyó un 28%. Exactamente, que el intervalo, o sea, el límite inferior del intervalo de confianza de glifo alta respecto de control, porque ahí sí lo dan vuelta. Entonces, el glifo alta es, el límite inferior es el 72, es un 0,72 respecto al control. Entonces redujo 28%. ¿Está bien? Solo digo por qué. Porque Entonces, igual no tenés forma de... ¿No tenés forma de hacer que el IMINS te tire la relación invertida? Sí, ¿cómo haces? Directamente cuando haces el modelo, le cambias el orden de los factores. Entonces, porque acá simplemente es por cómo está tomando los levels del factor. Lo ordenás como vos querés y ahí lo podés acomodar como vos quieras. Además, esto fíjense que es el contraste de Tukey. Okay. Hay otro tipo de contraste, si se acuerdan del BM1 en un momento, que están los de Dunet y hay otros en particular, que hay algunos que están específicamente
pensados si el diseño experimental es hacer comparaciones de grupos tratados contra un control, donde vos tenés un grupo que es el control, que aplicaría perfecto para este que es el test de Dunet. Y en ese caso el M-Means, ustedes si lo miran, le pueden poner que el tipo de contraste no sea 2K, sino que sea Dunet, y le ponen cuál es el grupo control, y hace las comparaciones contra ese, ¿sí? La diferencia que tiene un 2K contra ese es que cada uno que uno especifica un poquito más, o que lo usás para alguna cosa en particular, vas a estar haciendo menos comparaciones en sí, y mejora la potencia siempre. El 2K es como el caballito de batalla cuando querés hacer todos contra todos, ¿sí? Pero si no, la manera sencilla es directamente le dan vuelta los levels cuando hacen el modelo, antes de hacer el modelo, y después ya corren el M-Means. ¿Está bien? Les quería mostrar esto solamente por si lo habían hecho y habían chusmeado el PDF, estaba mal ahí, y después en el que les voy a subir después, sí, ven que ahora sí ya está corregido. ¿Está bien? Era ese detallito que les quería mostrar. ¿Alguna duda respecto de esto? Porque la idea de hoy es hacer el Bernoulli, que es ir un paso más allá. Se agregan algunas cosas, pero no es muy... Esperen que voy a hacer el stop share. No es muy complicado, muy diferente de lo que estamos viendo hasta ahora, ¿sí? Es agregarle una capa más. Tiene unas palabras medias así, pero nada más. Entonces la idea es... si querés, Ale, si puedes cortar ahora y ya. Tuve que